¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Juárez Silva y soy el dramaturgo y director teatral de Muñecos de la Calle. Y estamos hoy aquí en Instantes y Sesiones. Acompáñenme, por favor. ¿Por qué teatro? Porque siento que lo encontré en la prepa, realmente primero de preparatoria, en donde uno empieza a preguntarse qué estudiar, algo que tendría que preguntarnos desde antes, ¿no? Pero en mi caso fue precisamente primero de preparatoria. Yo deseaba expresarme, siempre me he considerado una persona muy introvertida, una persona que me callo muchas cosas o pienso muchas cosas y tenía la necesidad de expresarme. Y recuerdo muy bien que llegó un profesor al salón de clases junto con el director de la escuela y mencionaron que se iba a abrir un taller de teatro, ¿no? Obviamente entre todos los chicos pues fue el primero que alzó la mano y pues todos se sorprendieron porque pues era el callado del salón. ¿Cómo tú vas a hacer teatro? Pero cuando entré fluí realmente en el escenario, salieron las palabras, salió el movimiento, algo que pues, en la realidad, en la vida diaria no podía yo hacer. Diferentes cuestiones no me permitían expresarme y fue precisamente en el escenario en donde logré soltarme. Yo espero que me entiendan que cuando uno encuentra algún lugar donde se siente bien, fluye uno, se le hace uno algo sencillo, algo fácil, mientras que quizá para alguien más no. Empecé a fluir, empecé a sentirme más yo, más vivo, más feliz, y es donde elijo. Y gracias a Dios también mi familia me apoyó con la licenciatura, en estudiar la licenciatura en actuación, producción y dirección teatral. Y estoy muy agradecido con mi madre, con mi padre y obviamente con mis hermanos que me han apoyado todo el tiempo. Y pues aquí estamos haciendo teatro, ya más de 20 años haciendo teatro, aquí en Puebla, en Cholula, y ya con la compañía 18 años. Y cuando salgo de la universidad pues me encuentro hablando con grandes autores y leyendo grandes personalidades del teatro, grandes métodos actorales, y uno espera hacer grandes cosas y grandes producciones, pero te topas con una realidad, sobre todo en nuestro país, que es algo complicado hacer arte y sobre todo teatro. Y lo primero que encuentro es la posibilidad de dar clases, talleres. Y bueno, es algo hermoso, bonito, no planeado, pero tratas de dar lo mejor de ti y buscas que sea quizá con la gente de tu edad o un poco mayores y que compartan el mismo sueño y la misma pasión. Y yo me topé con otra realidad, que de momento no hay mucha gente que le agrade hacer sobre todo teatro. Y lo primero que me encontré fue un niño, ¿no?, que quería hacer teatro, que quería conocer el teatro, y yo con el papel de enseñarle teatro. Entonces, ¿cómo le enseño a un niño si yo estaba saliendo y quería mostrar todo lo que había aprendido a una persona más grande, a un joven o a un adulto, y me encuentro con un niño y bajarme a ese lenguaje? Más que bajarme, elevarme a su lenguaje, porque un niño es mucho más puro, más sabio, siento yo, es la sabiduría ahí andante. Y entonces, ¿cómo encuentro para expresarme? Pero lo logramos, nos conocimos bien, empezamos a expresarnos, encontré la esencia del teatro, que es el juego, el inicio, cuando somos niños, cuando jugamos, en ese primer encuentro con el teatro, que es el juego escénico, y que yo no lo encontré en la universidad, sino que lo voy encontrando ya con este niño y después con muchos niños que se integraron. Y de hecho, nuestro aniversario precisamente es el 30 de abril, Día del Niño, porque precisamente se funda Muñecos de la Calle con los niños. Precisamente son los niños que dicen, sí quiero hacer teatro, sí quiero convertirme en alguien profesional, sí quiero hacerlo, profe. Me acuerdo mucho que un alumno llegó muy contento, sí, profe, estaremos en los teatros más grandes del mundo y vamos a actuar y estar frente al público y me van a aplaudir. Y esa ilusión, esa pasión de los niños reflejaban lo que yo sentía, ¿no? Lo mismo que ellos pensaban y querían, yo también quería eso, ¿no? Y fue ahí cuando hicimos clic y Muñecos empezó a crecer. La primera experiencia, el primer aprendizaje de Muñecos de mi parte es escribir.
El encuentro con la escritura precisamente fue para los niños. Posteriormente se convierte para la familia, para que no solo el niño se divierta, sino que también la familia se divierte y vea una obra, un producto. Y fue ahí cuando los niños se convierten en protagonistas. Y los niños no solo aprenden ellos, sino también nosotros como adultos de lo que ellos juegan. Y es a partir de ahí donde empiezo también a conocer la escritura, empiezo a escribir. Y la primera obra que escribo es La Catrina que me da risa. Entonces una obra totalmente, bueno, hecho por niños, precisamente con un adulto, apoyo en un adulto, una actriz adulta, pero pues totalmente el juego escénico de niños. Posteriormente se viene El terrible hombre calabaza, El maravilloso viaje de Rebeca y bueno, un sinfín de obras que vienen a complementar. Posteriormente se van adquiriendo en la compañía también adolescentes, jóvenes, adultos y empiezo a escribir ya para estos nuevos actores. Entre las obras emblemáticas que he construido, he encontrado, pues es El maravilloso viaje de Rebeca. Creo que es una historia que define muy bien una etapa de mi vida en donde obviamente la presión social hace que Rebeca deba hacer algo en su vida, pero obviamente no quieren que sea el arte, ¿no? Porque el arte de momento se convierte en un pasatiempo. Y Rebeca lucha por ese sueño, ser pintora famosa, y lo logra, ¿no? Y creo que eso es lo que refleja a veces mi realidad. En ese momento de la vida, a veces muchas voces te dicen que no, y tú quieres continuar. De ahí viene Luna. Luna también es una obra muy, muy hermosa, escrita sobre todo mucho en madrugada, mucho desvelo y mucha inspiración. La obra como tal, la escrita, siento que le falta obviamente acotaciones, falta como el contexto general, pero ahí estaba la idea y fue fluyendo y con esta obra aprendí a ir creciendo tu idea, no solo de un año, cuando lo escribes y los plasmas y dice aquí está la idea y acá se va a quedar, me doy cuenta que no. Luna ya llevan cerca de 12, 13 temporadas, durante estos ya 18 años estamos hablando que pues parte de la compañía también ha sido esta obra teatral llamada Luna y cada montaje que se hace uno encuentra cosas diferentes y entonces me doy cuenta que no, el texto está ahí, pero cuando se pasa a escena cobra vida y esa vida reclama otras acciones, reclama otras ideas y reclama otras creaciones, ¿no? Otros momentos. Entonces, pues como lo platican en clases y todos sabemos, el teatro es dolorosamente grupal, algo que no estamos muy acostumbrados a hacer porque terminamos siendo muy individualistas, pero el teatro nos exige un trabajo grupal, un trabajo en equipo. Y en este trabajo en equipo, pues interviene tanto el dramaturgo, el director y los actores y obviamente el público. Pero de manera creativa se va complementando con la idea del director, el actor y el dramaturgo. He tenido la fortuna de dirigir y escribir, entonces cuando dirijo, escribo y llego a actuar, se va llenando esos vacíos que en la escritura fallaron o quedaron débiles, se van encontrando en escena. Entonces, creo que eso también lo he descubierto durante estos 18 años. Estoy hablando de mí porque obviamente grandes pensadores, directores dirán que se respeta mucho el dramaturgo, se respeta mucho el director, cada quien su trabajo, pero en mi caso particular de Alejandro, creo que es un trabajo en conjunto y obviamente es de complementar. Complementas al dramaturgo, complementas al director a través del trabajo del actor. Y obviamente cuando llegamos a escena es una creación ya colectiva, ¿no? Sí, el dramaturgo da la idea, el director da otra idea y el actor sí ejecuta, pero cuando estás en escena y lo estás viviendo, ¡pum!, surge alguna frase, alguna acción diferente que hace que crezca el momento, que se acentúe. Y todos estos detalles se van encontrando cada día, cada año, en cada obra que se va realizando. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Durante estos 18 años he tenido la fortuna de conocer grandes personas, antes que actores o actrices, grandes personas, con grandes sueños. Algunos aún continúan con ese sueño y eso me alegra mucho, ¿no? Que aún seguimos en el barco, aún queremos expresarnos, contar historias, sorprender a la gente y sorprendernos sobre todo a nosotros mismos. Y precisamente durante estos años se desarrolla la idea de una obra llamada Delirios de un escritor. Es necesario a veces escribir sobre lo que nos apasiona
Y qué mejor que un protagonista, un artista lo mencione con sus propias palabras. Lo hizo Rebeca con el maravilloso viaje de Rebeca, pero en esta obra lo hace un escritor desde su punto de vista, qué es lo que hace. Y a veces hace lo que muchos artistas hacemos, empezamos pues proyectando nuestra historia, ¿no? Lo que acontece cada día, somos observadores de la vida, y no solo de la vida ajena, a veces mucho más de nuestra propia vida. Lo desenramamos, lo desintegramos, lo hacemos chiquito, lo hacemos grande, y precisamente esta fascinación de la creación de una obra de arte es lo que quería plasmar en esta puesta en escena. Delirios de un escritor plantea a un escritor con obviamente una proyección de su propia vida amorosa a través de sus novelas. Entonces, estas novelas van de la mano de lo que él está viviendo en cada momento, y obviamente como él sufre un desamor, pues todas sus novelas y sus personajes tienen que tener ese desamor. Pero ¿qué pasaría si estas creaciones en su momento te reclaman y te dicen que tienen su vida propia y que no quieren seguir tu vida, no quieren seguir tus reglas, y que ellos desean y merecen un final diferente? Es precisamente como se plantea esta obra, donde él escribe dos historias de amor que obviamente quieren terminar en desamor, y los personajes no se dejan. Enfrentan a su creador y le solicitan ese cambio y lo hacen cuestionarse a él de qué realmente lo que realmente quiere, ¿no? ¿Qué quiere él? Es muy interesante esta puesta en escena porque refleja mucho de lo que hace un artista, siento yo, o un escritor en su momento, en sus inicios podría ser, ¿no? Que uno se refleja a través de nuestra obra. Posteriormente, pues uno ya va adquiriendo diferentes situaciones de nuestra vida que nos va fortaleciendo en nuestra escritura a hacerlo diferente, ¿no? A ya no tomar nuestra vida como ejemplo, sino obviamente a retratar una realidad que nosotros vemos. Pero en su momento, pues sí, es inevitable, siento yo, que un artista al inicio pues plantea mucho de lo que él es. Y es lo que hace el escritor, plantea mucho en esto, en sus historias, hasta que sus historias le solicitan una vida propia, ¿no? Y bueno, es muy interesante, me gustaría platicarles mucho más, pero ojalá puedan ir a verla. Delirios de un escritor, una obra para mí muy, muy fascinante, obviamente, porque la escribí, porque la dirijo, pero sobre todo creo que no soy el único que le fascina, y estoy seguro que les va a encantar, sobre todo conocer esta historia y conocer si realmente logran cambiar su historia los personajes, ¿no? Si logran el final que ellos quieren, y si el escritor logra cambiar su perspectiva sobre el amor, y si logra realmente crear un desenlace justo para todos. El teatro como tal lo han catalogado como un arte que transgrede en el buen sentido, no de manera, se podría decir, física al espectador, sino transgrede en el pensamiento, logra traspasar esa barrera y cambiar una idea de una nación, de un país incluso. Y se le ha dado ese poder al teatro, ¿no? Esa capacidad de transformación del teatro. Siento que es verdadero, siento que el teatro cumple esa función, pero no solo esa función, siento que cumple mucho más funciones. En su momento también fue catalogado como la reunión de todas las artes, porque podíamos ver la pintura en escena, la danza incluso, el canto, la música, la actuación obviamente, todas reunidas ahí en el escenario. Y también es válido y también pasa, pero no es la única función. Siento que el teatro como tal tiene muchos aprendizajes, no solo para los que lo ejecutan, sino también para los que lo ven. Y esto depende mucho del espectador, que está en su momento, qué busca, qué está buscando. Algunos buscan solo entretenerse, otros realmente buscan algo que le digan de la vida, filosofar un poco de la vida, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y puedo encontrar en el teatro, sí. Pero también puedo divertirme, pero también puedo pasar un rato agradable, también puedo llorar, puedo reír con el teatro, y hay muchas historias, nos fascinan las historias, y creo que me quedo con eso, en el que el público vaya y encuentre en el teatro una manera
de conocer una historia y a través de esta historia conocerse a sí o conocer a otras personas. Estamos muy dados a ver una pantalla, poder tocar y repetir esa película una y otra vez, y siempre va a pasar lo mismo. Sin embargo, cuando uno va al teatro y va uno a ver la misma obra, no es la misma obra, cambia, algo cambió, el actor hizo algo diferente, pero sobre todo nos vamos a un encuentro con la humanidad misma, porque estás viendo al actor de frente, en vivo, algo que difícilmente encontraremos en los medios digitales. Entonces, el teatro es un arte en vivo que creo que lo distingue obviamente de las demás artes, pero eso tiene una fascinación diferente. Es un acto en vivo, no es la misma impresión que podamos ver a nuestra pareja, nuestra novia, novio, a través de un teléfono celular, en un videochat, a verlo de frente, ¿no? En un café y estar ahí mirándolo, mirándola. Entonces es la misma sensación que pasa con el teatro. No es lo mismo verlo en una pantalla que verlo de frente. Y la sensación es diferente, se mueven emociones. Y nosotros estamos hechos de emociones. Entonces el teatro nos ayuda primero para conectarnos como seres humanos. Obviamente de ahí conectamos con nuestra historia de la humanidad, porque hay mucho teatro de histórico, ¿no? Que habla sobre la historia de nuestro país, de nuestra gente, de nuestro pueblo. Pero también habla de historias universales que todos conocemos, como el amor, el odio, la alegría, la tristeza. Y estas emociones que a veces no nos permite la gente o la vida misma sentir, en el teatro lo vivimos y lo sentimos. Y eso es maravilloso. Entonces creo que es el teatro por sí mismo un arte humano y necesario para crecer, para llorar, para reír y sobre todo para conocernos. El teatro en la actualidad. Me gustaría empezar con un ejemplo. Cuando uno escribe un texto, obviamente en nuestro celular, o mandamos un texto, de momento sustituimos por emoji, ¿no? Y ponemos una carita feliz o triste o llorando. Y hace tiempo un amigo me dijo, es que no me gusta eso. ¿Por qué? Porque pones jajaja, pero tú no te estás riendo. ¿Por qué le pones jajaja si no te estás riendo? Dice, no, es una expresión solamente, ¿no? Sin embargo, esto tan sencillo me hace reflexionar sobre lo que acontece ahora. A veces sustituimos ya nuestras acciones a través de emoji, a través de palabras ya hechas, de imágenes ya hechas, stickers que ya suplen nuestra emoción. Entonces, antes me podía yo reír y no pasaba nada o era normal. Ahora el reírme ya lo hago a través de un aparato y lo hago por dentro. Entonces, incluso el sentir, el hablar, sustituyo quizá el decirle algo hermoso a mi novia con una flor digital, ¿no? En lugar de ir a comprarlo y sentir ese nerviosismo de pagar y decir, está en su casa, irle y entregársela en la mano. Entonces, ¿cómo vamos sustituyendo estas emociones? El ser humano, a través de imágenes, a través de sintetizar las cosas, y dejamos de sentir. Y es algo humano que estamos perdiendo. Y creo que actualmente, tocando ya el tema principal, que es el teatro en la actualidad o el arte en la actualidad, creo que es lo que nos ayuda a recordarnos que somos humanos, que las emociones son normales y que estamos hechos de emociones. He tenido la oportunidad de dar clases en escuelas, diferentes edades, y es curioso cómo la vida nos va enseñando a trabajar esto, ¿no? Trabajar las matemáticas, el lenguaje, a trabajar el raciocinio, a trabajar la economía, el dinero, lo externo, lo que podemos tocar, ver, sentir, medir, pero lo que no podemos medir, sentir, lo vamos ocultando. No hay una clase de emociones, ¿no? En las escuelas no hay, no te califican. ¿Cuánto sacaste de tu control emocional el día de hoy? No lo hay. Y es chistoso, pero somos emocionales. Encontramos a los grandes empresarios, grandes presidentes mundiales, como a través de un enojo declaran guerras, declaran situaciones de emergencia, y a veces son muy emocionales, ¿no? Y dices viscerales. Entonces te das cuenta que
la emoción fluye mucho en nuestro comportamiento humano. A veces nosotros mismos lo hemos vivido. Por un enojo decimos cosas que no queremos decir. En alegría prometemos cosas que tampoco cumplimos. Y curiosamente es lo que más negamos durante nuestra vida. Y el arte lo que hace es enfrentarnos a esas emociones y decirnos que somos humanos y que es necesario sentir, que es necesario llorar, gritar, patalear, que es necesario vivir todo esto. Y creo que más que nunca hoy, el arte nos ayuda a eso, a acercarnos a ser más humanos, acercarnos a cuidar esta parte de nuestra vida, de nuestro ser, que va a regir todo el tiempo, ya seamos 3 años, 4 años, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a seguir sintiendo emociones, ¿no? Y ahora que buscamos la paz, todos de manera humana, de manera global y también personal, la paz es muy importante. Pero ¿qué es la paz? La tranquilidad. ¿Qué es la tranquilidad? No es que tienes que estar en paz contigo mismo, pero ¿quién eres tú mismo, ¿no? Este conocimiento es lo que nosotros encontramos en el arte. Y el arte está presente en nosotros desde que nacemos. Me gustó una frase que no es mía, pero que me encantó, que dice: antes de nosotros escribir, pintamos, ¿no? Antes de poder caminar, bailamos. Ponle a un niño música y sigue el ritmo de la música, ¿no? Antes de poder hacer cualquier otra cosa, somos artistas. El niño agarra un color y pinta y encuentra los colores, es un pintor nato. Un niño que quiere expresarse escribe y escribe lo que siente y es un escritor nato. No habla, actúa y el arte está ahí presente. Y ese arte nos ayuda en la vida diaria, no porque queramos ser artistas cuando seamos adultos, no, porque es parte de nuestra vida. Hay alguien que se va a dedicar como yo en el arte del teatro, de la pintura, de la música, del canto, pero no hay que tomarlo literal, ¿no? No porque estudie yo arte voy a ser artista. Estudio arte porque soy hombre y porque soy humano y porque necesito expresarme. Y el arte es una forma de expresión humana. Y es lo que necesita, creo que, la sociedad actual. Quitar esos stickers, quitar esos emojis y hacerlo nosotros. Entonces, de esta manera vamos a seguir conociéndonos. De esta manera vamos a enfrentarnos a algo que tememos, que es las emociones. Y que son muy buenas si lo sabemos manejar, o muy malas, o nos destruyen si no lo sabemos controlar. Entonces, el arte en la actualidad creo que es eso, tiene una importancia mucho mayor y deberíamos darnos esa oportunidad de ir al teatro, de ir a un concierto de música, de ir a una exposición fotográfica, no solo porque es gratis o no solo porque el gobierno lo da o no solo porque la escuela me lleva, sino yo personalmente ir y enfrentarme a este arte, a conocerme, a escucharme. Entonces, los invito a que vayamos a ver teatro, a ver arte. En particular, pues, a mi compañía. Ojalá puedan ir a vernos también nuestro trabajo. Muñecos de la Calle, ya 18 años haciendo teatro. Pues quiero invitarlos a nuestras puestas en escena próximas. Obviamente tenemos a Delirios de un escritor el próximo 7 de marzo a las 7 de la noche en Centro para las Artes de Tiempo. Ahí los espero, ojalá puedan contactarnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Muñecos de la Calle, en Instagram como Teatro Muñecos y obviamente también nuestro teléfono 22 23 13 36 18. Estamos para servirles y para cualquier otra información. Próximamente también tenemos otras puestas en escena como Patrañas del Corazón. Son 3 historias cortas en un espectáculo de 1 hora y media. Y ahí nos presentaremos en Centro para las Artes Construarte. Ahí nos estamos presentando el día 13 y 14 de marzo, con funciones a las 6 y 8 de la noche. Solo un fin de semana, ojalá nos puedan acompañar. Y próximamente también estaremos presentando Yo Judas Iscariote y Mi Cristo Roto. Estaremos presentando aquí en Puebla el 28 y 29 de marzo, precisamente en el Teatro de la Compañía, aquí en Puebla. Entonces, es un teatro ya muy emblemático, de los primeros en Puebla, del estado de Puebla. Recordemos que Puebla es un lugar muy, muy religioso y el teatro ayudó mucho en esa época para propagar esta religión. Y obviamente el teatro, como hablamos hace un momento, es transformador y ahora nos toca entrar nuevamente a este recinto que ya tiene historia con estas puestas en escena llamadas Yo Judas Iscariote y Mi Cristo Roto, con funciones a las 5 y 7 de la noche y a las 4 y 6 de la tarde.
el día domingo, 28 y 29 de marzo. Espero verlos por ahí. Muchas gracias.